Bueno, el tema que Dios puso en mi corazón he titulado La profecía del mañana. La profecía del mañana. Bueno, parece que el ser humano, si no la mayoría, tenemos la curiosidad de qué va a pasar el día de mañana, el futuro. Hemos escuchado durante el año que prácticamente ya pasó. Hemos tenido eventos de terremotos, tsunamis, y sobre todo lo que ya sabemos que hemos estado pasando hasta últimamente, ¿verdad? Y creo que nos preguntamos cómo será este año que entró, cómo será, qué nos pasará, qué eventos sucederán. Y circulan videos donde hay predicciones, ¿verdad? Y realmente la mayoría no son alentadores, no dan paz, al contrario, te turba probablemente la mente, te inquieta la mente de los sucesos que pueden pasar. Pero Dios a través de su palabra, la Biblia, nos ha enseñado que todos esos eventos van a pasar, van a suceder. Yo recuerdo hace muchos años que se decía que la tecnología iba a aumentar, iba a ir en aumento, iba a avanzar, que incluso iba a haber robots sustituyendo al ser humano. No hemos llegado hasta ese punto, pero prácticamente creo que estamos prácticamente entrando en una nueva era de la ciencia, porque realmente ahora no los robots están sustituyendo realmente al ser humano en su totalidad. En algunas partes o algunas empresas sí lo están haciendo, pero ahora incluso nos estamos adaptando a trabajar en casa a través de la internet, a través de medios sociales, a través de videollamadas, de videoconferencias. Estamos entrando a una evolución, estamos entrando a una nueva era, estamos entrando a lo que dijo la Biblia, ¿no? Que la ciencia en el libro de Daniel, que la ciencia iba a aumentar, iba a llegar a unos escalas que no podía el ser humano imaginar. Y recordando todo eso de antaño, por eso le pregunté a ustedes, recordando de qué podíamos rescatar del año que prácticamente ya pasó. Bueno, podemos rescatar algunas memorias, algunos eventos que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar y que estamos viviendo. Y vuelvo a retomo lo de la tecnología, ¿no? La ciencia, cómo ya se ha fusionado la medicina con la tecnología, los nanomicrochips, todo eso está fusionándose con la tecnología y la medicina. Y prácticamente estamos entrando a un sistema globalizado, a una cultura que tenemos que evolucionar, porque realmente ahora, si tú quieres aplicar para un trabajo, tienes que tener ciertos estándares de conocimiento de la tecnología, de comunicación, de sistema, porque si no, prácticamente, como se dice comúnmente, te vuelves obsoleto y no eres prácticamente apto para desarrollar un trabajo. El simple hecho de más manejar algún medio de comunicación o dentro de una red social, también tenemos que aprender a manejar esos sistemas, porque el mundo prácticamente nos está absorbiendo en ese sistema. Y bueno, eso de la curiosidad de qué va a pasar el mañana, qué nos espera estos meses, va a empeorar, va a mejorar, hay muchas inquietudes, mucha incertidumbre. ¿Quién iba a pensar que en estos tiempos, ya desde el año 2020, ya la moneda física poco a poco está desapareciendo? Ahora ya vas a un supermercado, simplemente pones el celular y le llama la tarjeta, la cartera electrónica automáticamente a través de una aplicación, transfieres tu saldo para pagar algún producto. O ya todo es electrónico, la moneda electrónica prácticamente empieza ya a invadir los mercados, ya físicamente ya no se va a usar el papel, ya en pocos tiempos ya el papel prácticamente va a desaparecer. Y poco a poco como que empieza a moldear todo eso, a prepararnos a un estilo de vida diferente. Se escucha también acerca de cosas que prácticamente han estado en la puerta, por ejemplo, la pedofilia. Es alarmante de que como a través de juguetes, cómo están ya preparando a la sociedad para que eso lo vean como algo muy común. La pedofilia es en tener intimidad con niños o con niñas. Y eso ya se está preparando. Todo eso que estaba oculto está en la Biblia, que se iba a revelar, que se iba a manifestar. Satanás prácticamente está ya
abriendo esas cosas que estaban ahí, nomás quieta prácticamente, o que se manejaban en lo oscuro. Y hace como unos pocos días vi ese video de unos juguetitos que prácticamente dan a entender que el niño o la niña, el que alguien la toque o lo toque, ese juguete se ríe y le gusta. Y poco a poco así empezó prácticamente lo que ahora estamos viviendo. Prácticamente el medio de comunicaciones o la mala desinformación o la buena información prácticamente prepara a la mente o a la sociedad para estar en un estilo de vida diferente. Se escucha acerca del fin del mundo, predicciones, profecías, y por eso me entró la curiosidad de hacer esta prédica o esta reflexión o esta enseñanza, la profecía del mañana. La profecía del mañana son eventos o sucesos que en la Biblia nos enseña que algunas ya sucedieron, pero otras están en proceso de suceder o están en puerta que van a suceder. Y esto nos inquieta y nos llama la atención, la curiosidad. ¿Qué nos espera el mañana? ¿Qué nos presenta el mañana con todo esto de la tecnología, la sociedad, la tecnología y todo lo que abarca este medio en el cual estamos viviendo? Fíjense que en Mateo 24:1 en adelante, los discípulos de Jesús también tenían esa curiosidad de saber qué va a pasar el mañana, qué nos espera en el mañana. Tenían esa inquietud de saber el futuro, para prepararse tal vez, o simplemente ellos estaban viviendo también una persecución o una necesidad y tenían ese deseo de saber acerca del futuro, qué les esperaba. Y eso está en Mateo 24:1, dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, será demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Fíjense, los discípulos tenían curiosidad de saber esos eventos, ese evento del cual Jesús le dijo: ¿ven esos edificios que están ahí? Pues les aseguro que no va a quedar ni una piedra sobre piedra, o sea que todo va a ser destruido. Y estos vienen y le comentan a Jesús: oye Jesús, coméntanos, ¿cuándo va a pasar esto? Y dice, no quedará, dice así: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Esa pregunta se le hicieron a Jesús. ¿Es válido preguntar a Jesús qué nos espera? Claro, Jesús, los discípulos decían: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. El Mesías significa el Cristo, el Redentor, el Salvador, el que va a traer orden en la vida de la sociedad. Dice: engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Fíjense bien, esto es muy importante. El pánico, la mala desinformación o la inseguridad produce pánico, miedo. Y eso es una advertencia que Jesús le dijo a sus discípulos y que hoy te está diciendo en esta noche. El miedo, el pánico al mañana, al futuro. Seguimos adelante. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Después, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremoto en muchas partes del mundo. Se hace una estimación o se pronostica que la economía, prácticamente por los sucesos que estamos viviendo, está viniendo en decadencia, está viniendo en depicada. Y sí, realmente es algo alarmante, de personas que están sin desempleo, que están viviendo al día, que están viviendo prácticamente a donaciones de bancos de comida o de ayuda de alguna organización. Las organizaciones están quedando sin alimento. Es alarmante esta situación. Dice que habrá mucha hambre. Continuamos. Dice, entonces, pero todo eso solo es el comienzo de todos los dolores del parto. Luego vendrá más. O sea, da a entender que va a empeorar toda esa situación. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, y los odiarán por ser mis seguidores.
Esto ya se había notado. Hay persecuciones en unos países por simplemente tú tener una Biblia. Eres arrestado y eres castigado en ciertos países. Y por temor que no me censuren el video, no puedo mencionar esos países. Pero fíjense, no dice otros países. Dentro de tu propia familia, cómo te rechazan el saber que tú estás estudiando la Biblia, cómo te juzgan, cómo te critican. He tenido experiencias o testimonios de personas que sus padres o hermanos dejan de hablar a esa persona porque ella decide o él decide entregarle la vida a Cristo. Hasta dentro de la familia los rechazan. Bueno, aquí estamos un ejemplo claro de todo esto que se está cumpliendo. Ya son profecías que estamos ya cumpliendo, que estamos viviendo esta situación. Dice, y muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos con otros y se odiarán. ¿Cuántas personas o siervos o siervas que han estado en los caminos de Dios y hoy que ya no están en los caminos de Dios? Porque se desilusionaron, por muchas razones, pero no se encuentran ya congregándose o escuchando la palabra de Dios. Dice, muchos se apartarán de mí. Fíjense, lo hemos estado viviendo. Dice, y aparecerán muchos falsos profetas e engañarán a mucha gente. Eso también lo hemos visto. Profeta significa aquella persona que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento, venía con un mensaje de parte de Dios y ese profeta o esa profeta hablaba al pueblo de una desgracia que iba a venir. Entonces el pueblo se prevenía o se arrepentía del malo que estaban haciendo para que Dios perdonara esa tierra y no le viniera esa desgracia o esa calamidad. Y uno de los ejemplos que puedo decir es acerca de Sodoma y Gomorra, cómo Dios, los ángeles de Dios llegaron donde Lot y les dijo que esa ciudad iba a ser destruida. Nadie creyó e incluso nadie quiso salir de esa ciudad. Dice la palabra de Dios que allí el hombre con hombre, mujer con mujer era algo visto normal, algo natural. Cambiaron esa naturaleza que Dios le dio para echarse a esos deseos pecaminosos. Entonces estaban ahí en esa ciudad y Dios les advirtió a través de unos ángeles y llegó a la casa de Lot y les dijo que se saliera, Dios a través de esos ángeles que salieran, que Lot solamente y sus hijas. Y fue lo que salió, solamente Lot y sus hijas salieron de esa ciudad de Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra fue destruida. Pero Dios siempre manda advertencia. Dios siempre levanta a un siervo, una sierva, o su palabra de Dios nos enseña lo que estamos viviendo. Pero a veces nos acoplamos a una sociedad, nos acoplamos o nos metemos a un mundo terrenal y nos olvidamos de realmente las advertencias de que Dios nos dio. Hay otra advertencia condicional, una profecía que me gusta mucho, que es en Nínive de Jonás. Vemos que Dios ordena a Jonás que vaya a Nínive porque la maldad era algo muy, muy severa. La gente que estaban ahí agarraban y le quitaban la carne a la gente y los exhibían en maderos. Y venían las aves de rapiña y se comían la piel viva de los seres humanos. Era algo muy, muy realmente degradable ante los ojos de Dios. Y Dios levantó al profeta Jonás y lo mandó a quebrar a esa tierra, que se arrepintiera porque era tanta la maldad. Pues el profeta, lo que decía Dios a través del profeta se tenía que cumplir. Pero dice la palabra de Dios que Dios perdonó a Nínive y que no trajo destrucción a esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron de su maldad. Ellos se arrepintieron de su maldad. Y eso es lo que Dios nos enseña hoy. Si sabemos que los tiempos están difíciles, tú que estás escuchando, no es de casualidad que estás escuchando esto. Es tiempo de que recapacitemos, es tiempo de que reflexionemos, que realmente así como Nínive, Dios puede perdonar nuestra tierra, Dios puede perdonar nuestro corazón, pero es a través del arrepentimiento y reconocimiento que solamente Él es digno de que puede cambiar las cosas. Seguimos adelante. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Claro, el amor de muchos. Cuando ahora vemos que es muy normal que los hijos golpeen a los padres. Ya es algo muy normal. Yo recuerdo que cuando estaba prácticamente en la secundaria, en un grado, un joven le tiró pedradas a su papá y lo empezó a golpear. Y todos sentimos feo y nos los fuimos encima para que no hiciera esto. Y fue algo impactante ver que un hijo le tira pedradas literalmente a su papá, lo agarra a pedradas, a quererlo matar a pedradas. Es algo realmente que inexplicable, el odio que
que esas raíces de odio que nacen en los corazones de algunas personas. Bueno, dice aquí que el amor de muchos se enfriará y que el pecado aumentará. Dice, inmediatamente después la angustia de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará la luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. O sea, que va a haber un movimiento en los cielos. Se dice que hace apenas vimos este eclipse que se le llama el suceso de la estrella de Belén, como estos dos planetas se formaron. Pero bueno, recuerden que esto no es, son principios de dolor. Son principios, que no nos angustiemos, que no nos alarmemos, que son principios simplemente, ¿verdad? Dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí nos da a entender esto de cómo dice la palabra de Dios que la venida de Dios por su pueblo va a ser como una luz que sale del oriente hacia el occidente. Todo el mundo van a ver esa venida de Dios. Todo el mundo, Jesús dice, bienaventurados los que no vieron, pero en mí creyeron. Y ese eres tú que estás escuchando la palabra de Dios en esta noche. Es que no estuvimos en esa época físicamente cuando Jesús estuvo en la tierra, pero creemos que Él un día, y más que nada, ¿sabes qué? Está en nuestro corazón. A veces queremos ver físicamente esa venida. Fíjense, algo también que me llama mucho la atención, que hay más seguidores que están al pendiente cuando el anticristo va a llegar a la tierra. O que si ya está el anticristo, o que ya el anticristo ya está, que ya está acomodando las naciones, que un nuevo gobierno. Están más al pendiente por la venida del anticristo que por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro del pueblo de Dios están. Es alarmante también que están más atentos no, que tal presidente, que tal fulano de tal. Mira, déjame decirte en esta noche. Anticristo viene de la connotación griega que significa ante, en contra o en vez de. Entonces, Cristo significa ungido, Dios o Mesías. Eso es cuando Jesucristo decía, cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, daba una connotación de su humanidad y también de su deidad. Entonces, anticristo, el espíritu del anticristo siempre ha estado desde el principio de la fundación y la creación de Dios en el mundo. Recordemos que la serpiente antigua ya estaba en la tierra. Entonces, el espíritu de la maldad ya se movía. Ya estaba el espíritu del anticristo. El anticristo, todo lo que está en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra del Mesías. En Lucas capítulo 2, versículo 11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es el que salva? Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hablamos del Salvador del mundo. Dice que es Cristo el Señor. En Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero el espíritu del anticristo o el anticristo, ¿qué es o quiénes son o quién es? Bueno, en Tito capítulo 2, versículo 13 encontramos, dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador. En Deuteronomios 30 dice la palabra de Dios, también nos enseña que todo aquella persona, dice que tiene el espíritu del anticristo, aquella persona que no cree que Jesucristo haya venido en carne. Dice, porque ese tiene el espíritu del anticristo. Fíjense, nos damos cuenta, a veces están pendientes del anticristo y no se da cuenta que hay bastantes personas que tienen ese pensamiento de espíritu del anticristo, que niegan la deidad de Cristo. Dice en la palabra de Dios que aquella persona que ha negado que Jesucristo ha venido en la carne tiene el espíritu del anticristo. Y como hemos escuchado también muchas personas que dicen, no, Jesucristo no es Dios. Él no es Dios, es un profeta, un hijo de Dios. Entonces, ese da la mentalidad o connotación de que es el espíritu del anticristo. Está en contra del ungido de Dios. En Tito capítulo 2 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Aquí vemos simplemente, fíjense, cuando menciona Jesús, su mismo nombre significa salvación, seguridad, protección. El mismo nombre nos da esa identificación de que en qué podemos estar seguros solamente en Jesucristo. El mañana es incierto, esa es la palabra de Dios. No nos afanemos en el mañana trae su propio afán. Más bien confiar en mí, dice, en el mundo tendrán muchas aflicciones, pero alegraos, yo he vencido al mundo. El mundo ahorita estamos prácticamente en un desorden, pero sabe una cosa, simplemente esto tiene que pasar, se tiene que cumplir, como también dice en la palabra, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y salvación, ¿quién? Jesucristo. Eso lo puedes encontrar en Tito 2, versículo 13. Esa es la esperanza que Dios nos da. Esa es la esperanza que Dios nos enseña en esta noche, de la confianza, la bendita esperanza de la gloriosa venida. Pero dice, sí, pero ¿cuál venida? Bueno, la venida tal vez ya llegó. Mucha gente te ha dicho, oye, ¿te gustaría entregar tu vida a Jesucristo? Jesús viene a tu vida, ha llegado a tu vida, pero tú lo has rechazado y no lo has reconocido como Dios. Dios nos enseña algo muy importante en Deuteronomio capítulo 30. Fíjense que estaba platicando hace unos días con una persona que estaba muy desanimada acerca de todas estas cosas que estamos pasando, que está escuchando, pero el trabajo, su salud, y no tenía ánimos. Y le dije esta reflexión, que tal vez tú ya lo has escuchado, pero te lo voy a repetir. Dios nos compara, en cierta forma, hace una simbología de animales. Ve las cualidades de los animales. Y el escritor de la Biblia semeja y dice, las fuerzas como el búfalo, ágil como el venado. Dice, hazme volar como las águilas. Y me puse a pensar el águila, las características del águila. Fíjense que hay un animal que prácticamente juega con el águila o se quiere burlar del águila. ¿Y saben quién es? Es el cuervo. El cuervo quiere burlarse del águila. Entonces, cuando el águila va volando, el cuervo se le sube encima y le empieza a picar por aquí. Lo empieza a molestar. Le empieza a picar el cuervo. Pero fíjense una cosa, la actitud que toma el águila. No se molesta, no se incomoda. Porque el águila puede agarrar y voltearse y lo hace pedazos con su pico o con sus garras potente al cuervo. Pero el águila, la actitud que toma el águila, no se preocupa. ¿Saben lo que hace el águila? Lo que hace el águila, al contrario, vuela más hacia arriba, más hacia arriba, más hacia arriba. Y entonces el cuervo tiene una limitación en su oxígeno. Entre más altura va perdiendo oxígeno. Entonces el cuervo no puede volar a más altura que el águila. ¿Y qué hace el cuervo? Se asfixia. Entonces el águila vuela más alto y el cuervo se asfixia y el cuervo muere porque el oxígeno se le comprime en sus órganos. Y así, fíjense, y me puse a analizar, en esos tiempos que estamos viviendo, seamos como el águila. Sigamos emprendiendo proyectos de vida, sigamos volando como esas águilas a las alturas, sigamos abriéndose esas águilas, como dice Dios. Dice que Dios los guió por el desierto como pastor con sus ovejas y los guardó y los cuidó para que no tuvieran miedo. Salmo 78, 53. Fíjense cómo Dios da esa esperanza. Y me puse a reflexionar de esta águila, de cuántas personas o cuántos nosotros nos hemos desanimado porque llega un cuervo o una cuerva y nos empieza a molestar la vida, nos empieza a criticar o juzgar lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo. Y ya aguarda tus alas y no quieres volar como el águila. Yo te exhorto en esta noche, te invito que seamos como el águila. Sigue emprendiendo, aunque los tiempos sean difíciles, sigue aprendiendo. Como les dije también del búfalo, el búfalo, dice la palabra de Dios, dice, te daré fuerzas como el búfalo. El búfalo, cuando viene la tormenta, no huye de la tormenta, sino al contrario, el búfalo atraviesa la tormenta, la lluvia,
porque sabe el búfalo que entre más pronto pase atraviese más rápido esa tormenta, más rápido va a pasar su sufrimiento. No huye de la tormenta. Dios no nos dio fe para huir de la tormenta, sino para atravesar esa tormenta, para pasar esos problemas. Lo que nos espera el 2021. Con Cristo todo y sin Él nada. Como Él nos dice, que nos da esperanza para que guardemos su venida en el cielo. Deuteronomios 30 dice así: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Fíjese, Dios nos está dando a escoger entre la bendición o la calamidad. Les compartía, dice alguien, me dijo, oye, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué utilizó a Judas? Si sabía que Judas es omnipotente, ¿por qué Judas lo iba a traicionar? ¿Por qué Dios utilizó a Judas? Porque vuelvo a repetir, Dios no nos creó como un robot. Dios nos dio ese libre albedrío de decidir. Como aquí dice, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Fíjense, Dios nos da a escoger. Dice, pues hoy te ordeno que ames al Señor con condición. Dice, tu Dios, y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá, y también a la tierra que estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niega a escuchar, y si te dejas llevar y servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde que ya sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir. Hoy nos habla Dios en esta noche. Hoy nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedas vivir. Vemos aquí prácticamente de que cómo Dios nos está dando ese libre albedrío de escoger. Fíjense que es triste cuando tú le hablas a Dios a una persona y cierra su corazón. Apenas tuvimos un evento con mi hermana Erika y mi hermano Víctor, que estuvimos evangelizando a una persona que dice que está bien, que era su manera, que él piensa que algún día. Le dije, bueno, esperemos que ese día no sea demasiado tarde para que tú realmente reflexiones y realmente entregues tu vida a Dios. Y me viene a la imagen de cuando Barrabás, cuando Pilato le dijo a la gente, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y la gente dijo, a Barrabás. Mucha gente prefiere a Barrabás, prefieren hacer lo malo, seguir en sus vidas, porque ellos dicen, es que entregar mi vida a Dios o estar, como ellos dicen, estar en una religión, dice, no es para mí. Y eso me viene a la mente cuando una persona rechaza, dice, no, yo prefiero a Barrabás. Oye, pero Jesús te da esperanza, te da la vida, te da la salvación, te da prosperidad, te da esa paz, esa vida eterna. Dice, no, yo prefiero a Barrabás. Eso me viene a la mente cuando estaba hablando con esta persona que le presentamos el plan de salvación, que le hablamos de Jesucristo. Déjame decirte que tú que estás escuchando, tenemos hoy de elegir. Queremos la vida. Jesús dice, yo soy que da la vida y la da la vida en abundancia y vida eterna. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Retomamos, al principio hablé que cuando dice Jesús a sus discípulos acerca del fin del mundo, de que guerra con guerra, nación con nación, iba a haber hambre, la economía iba a mermar. Y estamos viendo estos tiempos.
Esa es la profecía del mañana. El mañana ya está hoy, ya es hoy. El mañana ya es hoy. Estamos viendo esos tiempos. Economía, hambre, enfermedad. Hemos tenido terremotos, temblores. Pero algo que me llama mucho la atención de que Dios le dice a sus discípulos, no tengan miedo. Eso tiene que pasar. Tiene que suceder. No tengan miedo. El miedo es una que el ser humano usa como protección para su cuerpo entrar en un calor, un estrés para poder, pero a la vez si tú sabes utilizar el miedo, te abunda el miedo, te paraliza el miedo, no avanzas, no avanzas. Había un rey que entró en conflicto con otro reino y a sus prisioneros les daba a elegir dos cosas. Le decía a sus prisioneros, te doy a elegir dos cosas. La primera es, está mi ejército con flechas. ¿Pasas por las flechas? ¿O hay una puerta en la cual puedes pasar? Pero anteriormente, cuando un prisionero iba a entrar a los calabozos, los preparaban y le decía la gente a esas personas que estaban en los calabozos, iban y le decían los carceleros, fíjate, hay una puerta donde hay animales salvajes, hay cocodrilos, nadie ha podido salir, nadie ha podido, dice, detrás de esa puerta, dice, hay cosas muy, muy oscuras, muy tenebrosas, dice, hay monstruos. Entonces, estos carceleros preparaban a esas personas que estaban en los calabozos, les metían ese tipo de información a su mente. Y cuando ya le daba la oportunidad, el rey le decían, bueno, hay dos cosas que quieran escoger. Las flechas de mis soldados o entrar por esa puerta. Y muchos decidían por el miedo, por lo que escucharon, decían, ¿saben qué? Mejor las flechas de tus arqueros. Y así fue sucesivamente. Hasta que un día, uno de sus ayudantes del rey le preguntó, oye, mi majestad, tengo una pregunta que hacerle. Me gustaría saber qué hay detrás de esa puerta. Y el rey se rió y dijo, mira, ábrela y date cuenta qué es lo que hay. No, yo no quiero abrirla porque se dice que ahí hay monstruos, hay animales salvajes y yo al abrirla seguro pues que ya no voy a salir más que despedazado. Dice, ábrela, no tengas miedo. Y esta persona agarró y abrió esa puerta. Y era la salida de la ciudad a un bosque hermoso, maravilloso. Era la puerta de su liberación, de su salvación. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa puerta era la salvación de mucha gente que prefirió las flechas. ¿Y todo por qué? Por el miedo, por lo que escuchó. No tengamos miedo por lo que escuchemos de estos sucesos que estamos pasando. Nosotros estamos en la puerta, que es Jesús. Nosotros estamos en el camino, que Él es el Salvador de este mundo. No tengamos miedo. Más bien, estemos confiados, como dice Jesús en esta noche. Él es la esperanza viva y vida que nos da Él. En Mateo capítulo 5 dice así, versículo 3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Qué bonita esperanza. Bendición de los pobres, no pobre económicamente, ni pobre en otros aspectos, pobre en espíritu. Significa que aquel siervo o sierva o corazón que al escuchar la palabra de Dios se da cuenta que lo que tiene materialmente no le sirve, pero lo que tiene espiritualmente es de mucho valor. Que vale más Dios en su corazón, en su vida, que 1000 cosas externas. Ese es aquel corazón pobre en espíritu. Dice que la necesidad que tiene es de Él, de Dios. Dios bendice a los que lloran
porque serán consolados. No lloran porque tuvieron un desamor, perdieron un trabajo, porque están enfermos. Ellos lloran porque sienten la presencia de Dios en su vida, porque dependen de Dios, porque ven las injusticias, ese corazón sensible a la necesidad, que llora a ver esa necesidad y al sentir la llenura de la presencia de Dios. En el 5 dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. La humildad no significa, vuelvo a repetir, económicamente. La humildad es aquel corazón generoso, aquel que comparte lo poquito, como aquella persona, aquella viuda que dice que depositó el último chelín, la última moneda que tenía en una ofrenda. No era lo último, sino era lo único que tenía. Fíjense, dice la palabra, lo único que tenía. El corazón humilde, Dios bendice a los que son humildes, saque el corazón generoso. Dice el 6, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La hambre y sed de justicia es aquella persona o aquel corazón que necesita, que sabe y entiende o entendemos que la injusticia que estamos viviendo no es bueno y toma parte y acción para solucionar un problema. Dice 7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Es parte de la generosidad, es parte del amor. Dice que en eso sabrán que seremos sus discípulos, en que nos amamos unos con otros. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y en el 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hay tantas esperanzas en la palabra de Dios. Tanto tenemos que darle gracias a Dios. Y hoy quisiera dejarlos con esta noche. La profecía del mañana ya está a la puerta. Y se llama Jesús. Y se llama la esperanza y la salvación. Dios los bendiga. Deseo que esta breve reflexión edifique o ayude en su vida. Dios los bendiga.